Bienvenidos una semana más a Orden del Tiempo y sobre todo a la serie Historia de España. Hoy por fin, después de tanto tiempo, después de decirlo la semana pasada, viendo la primera parte de lo que es cierto, en el instituto y en el temario se ve tanto la guerra carlista como el reinado de Isabel II en un mismo tema. Pero decidí hablar del reinado de Fernando VII junto con la guerra carlista para dejar el reinado de Isabel II listo para hoy. Así que hoy por fin daremos el nuevo estado liberal de Isabel II. Bienvenidos una semana más a Historia de España. Bien, como dejamos la semana pasada, vimos que en 1843 el general Narváez es el nuevo tutor de Isabel. Esta es nombrada en este año mayor de edad y por lo tanto jefa del Estado y reina de España. Y también nombramos que los moderados se reunirán en torno a Isabel. Durante 1843 hasta 1853 se conocerá a estos 10 años como la década moderada. ¿Por qué? Porque los moderados llevaron una política centralista y conservadora durante esta década. Una característica de estos primeros años serán los bajos impuestos fomentados por el general Narváez, que ayudarán al establecimiento del nuevo Estado liberal español. Otra característica de este nuevo Estado es una clase burguesa muy rica y conservadora. Encontramos un Estado fuertemente con una economía agraria, capaz de crear un nuevo orden político y social con el fin de establecer el Estado liberal, como he comentado, y alejar completamente a los carlistas y al antiguo régimen conservador absolutista. Encontramos un sistema político estable pero oligárquico, donde la representación popular era muy escasa y primaba el orden de la libertad. Las cortes a menudo eran suspendidas y además en las distintas elecciones había trampa, había falseamiento electoral con el fin de beneficiar a uno u otro político de turno. Bien, encontramos que en 1837 encontramos una constitución nueva, ¿no? Muy diferente a la que hablamos de 1812, pero en esta década moderada encontramos otra constitución, una constitución a quien beneficiará primariamente a los intereses de los moderados. Se conocerá como la Constitución de 1845. En menos de 50 años este país ya tuvo 3 constituciones, la del 12, la del 37 y la del 45. En esta nueva constitución se estableció un sistema electoral mediante sufragio restringido. La soberanía era compartida entre las Cortes y la Corona. También se produjo un acercamiento entre la Corona española con la Santa Sede, conocido como el Concordato de la Santa Sede en 1851, en la que el Estado español se comprometía a impartir y educar a la población española en la educación católica, además de ayudar económicamente a la Iglesia Católica. Y como vemos, los progresistas estarán marginados durante todo este tiempo. La administración estatal y local será reorganizada en un sentido centralista del Estado. Un modelo muy semejante al modelo francés, donde no había territorios con autonomías y todo era controlado desde Madrid, por lo que fortalecerán fuertemente los distintos gobiernos civiles y ámbitos militares de cada zona de España. Solamente País Vasco y Navarra conservaron los antiguos foros medievales ante el temor de un nuevo rebrote carlista. Recordemos que el carlismo estaba fuertemente arraigado en el País Vasco y Navarra, como bien comenté en el vídeo pasado. Pero estos foros medievales, estos derechos forales medievales no serán muy distintos, ¿de acuerdo? Tan solo tenía ciertos privilegios económicos, como bien comenté la semana pasada.
Otros hechos importantes que marcaron esta primera década del reinado de Isabel II será la nueva ley de Hacienda, se centralizaron los impuestos a manos del Estado, se elaboró un código civil y penal, el cual unificó y racionalizó todas las leyes anteriores. También se disolvió la Milicia Nacional. Digamos que era lo antecedente de lo que hoy conocemos como Guardia Civil. Y al disolverse esta, nació, como he comentado, la Guardia Civil en 1844. Es un cuerpo de seguridad cuyo único fin es mantener el orden y la seguridad en los ámbitos rurales. En 1854 hubo un gran cambio político en el reinado de Isabel II que se conocerá como el Bienio Progresista. En este año 1854 triunfó un pronunciamiento militar en Vilcálvaro, apoyado fuertemente por los progresistas y por moderados descontento por el funcionamiento que se había establecido en algunas políticas durante estos 10 primeros años de reinado de Isabel II. ¿Quiénes habían fundado un nuevo partido político? La Unión Liberal, de tendencia centralista, y cuyo líder era el general O'Donnell. Durante estos 2 años, los progresistas de Espartero intentaron restaurar las políticas y las ideas que el propio general había establecido durante los primeros años que él tuvo la tutela de la reina Isabel. O en otras palabras, recuperar la constitución de 1837 en una nueva constitución, muy parecida a la que fue de 1837 y la que se conocerá como de 1856. Dicha constitución nunca llegó a aprobarse. La reforma más importante de este bienio progresista y a mano de los progresistas fueron en ámbito económico, como la desamortización de Mados, que afectó fuertemente a los bienes de los ayuntamientos e impulsó la construcción de ferrocarriles y la creación de los bancos. En este tiempo será cuando nacerá la peseta, que la peseta durará en España hasta bien entrado el año 2002, que apareció la moneda que tenemos actualmente, el euro. Pero en 1856 hubo una gran crisis económica, y no solo económica, sino alimenticia. Hubo, por mala cosecha, como bien he comentado, este país se sostenía en una economía agraria. ¿Y qué problema hay aquí? Pues si un año es muy malo en cosecha, la población lo pagará, tanto en dinero como en alimentación. Eso fue lo que ocurrió en 1856 en Barcelona, debido a que había poca cantidad de grano procedente de Castilla, que era donde más se cultivaba dicho cultivo, y surgieron diversos motines en Barcelona. Esto provocó la caída del gobierno progresista. Por lo tanto, será desde 1856 hasta 1868 la última etapa del reinado de Isabel. La última etapa que se conocerá como la crisis del sistema isabelino, que será la última etapa del reinado de Isabel II. En esta etapa se irán turnando en el gobierno tanto los moderados como la Unión Liberal. Además se impulsaron diversas políticas exteriores, como la guerra con Marruecos, con el fin de recuperar esa idea colonial que había tenido España en el pasado, y no olvidemos que estamos en el siglo XIX. El colonialismo surge de manera muy potencial. Será el momento que se colonice toda África por parte de las grandes potencias europeas, además de algunos territorios asiáticos, y cambie el modelo colonial que se había establecido hasta entonces. Las antiguas colonias americanas, la mayoría ya se habían independizado. Por lo tanto, Europa buscaba un nuevo mecanismo colonial con el fin de asegurarse
un control en el comercio exterior y de materias primas. Y África era un territorio absolutamente virgen que no estaba explotado y era el nuevo objetivo. En cambio, en la política interior, el gobierno actuaba al margen de las cortes. Su política eran demasiado autoritarias, ejerciendo con ellas una fuerte represión hacia la ciudadanía. En cambio, la oposición al régimen fue aumentando de manera absoluta. Y surgieron en este tiempo nuevos partidos e ideología política. La anarquía, socialismo, carácter republicano se estaba dando y estaba creciendo. Quienes luchaban, además de la necesidad de establecer un sistema de votación mediante un sufragio universal. Junto, como he comentado, existían los republicanos, tanto de derecha como de izquierda, y los de izquierda influenciados por Marx, que estaba durante este periodo expandiendo sus ideas. Encontramos que si estos años serán los años, como he dicho, del nacimiento de las ideas sociales, quienes luchaban por establecer mejores condiciones laborales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Los años del proletariado, como así se estudia en historia contemporánea, que lo veremos dentro de un futuro en cuanto se termine esta serie, y quizá para septiembre por ahí o este verano la empiece. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recuperemos hilo. Los republicanos también querían la abolición de la monarquía, porque se había comprobado de que había nuevos estados que están funcionando sin un carácter monárquico. Los estados latinoamericanos, Estados Unidos y la vecina Francia. Pero sobre todo fue la no participación de la clase popular en la política y la alternancia en el poder de uno y otro partido continuamente llegó a desgastar la confianza en el sistema político isabelino. Por lo que esto condujeron a la caída del régimen moderado, además del propio exilio de la reina Isabel hacia París, dejando España. Todo esto mediante que toda la oposición se había unido en el llamado Pacto de Oriente, además del estallido de la Revolución de 1868, conocido como la Gloriosa, la cual dará a una nueva etapa de la historia de España, conocido como el Sexenio Democrático, el cual daremos. Bien, pero hablaremos de otros puntos muy importantes en el reinado de Isabel II. Desarrollo de la economía capitalista. Hemos dicho que la economía se basaba fuertemente en economía agraria, ¿cierto? Pero también crecieron la industria. Barcelona, zona de Málaga, País Vasco, fueron fuertemente en desarrollo de esta nueva factoría, de este nuevo comercio, de esta nueva forma de trabajar para establecer un nuevo sistema económico dentro del Estado. Pero no olvidemos que España hasta principios del siglo XX, yo diría que a mediados, será un país mayoritariamente agrario, ¿de acuerdo? También se produjo fuertemente la minería, junto con el desarrollo del ferrocarril, de las máquinas de vapor y de las principales vías de comunicación férreas. Además llegaron los nuevos telegramas y demás, llegaron
en este tiempo al reinado de Isabel II. En cambio, en este tiempo se abolió todos los derechos señoriales con el fin de establecer una buena transición, como he comentado, de ese estado agrario hacia un estado moderno, como estaba ocurriendo en Europa. Francia, Reino Unido, la recién unificada Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno amigos, pues esto ha sido por esta semana. Ya por la próxima semana. Bueno amigos, esto ha sido esta semana. La próxima semana veremos el sexenio revolucionario, Amadeo I y la Primera República, además de la nueva Constitución. Serán los principales ejes donde girará el próximo vídeo. Nos vemos.